Bueno, yo creo que las primeras sensaciones, los primeros minutos sobre todo, hasta el minuto 15 por ahí, yo creo que nosotros estábamos bien, estábamos compitiendo, al final sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo, a un muy buen equipo de Liga Comunitat y bueno, pues al final pues siempre te van a poner las cosas difíciles, pero yo creo que las sensaciones han sido buenas, creo que hemos tenido ahí un par de despistes en defensa que nos han costado el gol y un casi gol, pero bueno, yo creo que en términos generales nosotros hemos generado más ocasiones, creo que hemos tenido mucho peligro cada vez que hemos llegado, sobre todo en la segunda parte. La primera parte sí que es cierto que nos ha costado terminar las acciones, pero bueno, contentos con el trabajo de los chavales y luego ya pues los penaltis es una lotería y ha caído de nuestro lado. Bueno, pues sí que es cierto que ayer, antes de ayer, entrenamos un poquito la tanda de penaltis, pero es que al final creo que es más un factor psicológico, ¿no?, de la tranquilidad y el que realmente quiera tirar el penalti que lo tire. No los elegimos nosotros, se eligen ellos solos y el orden lo hacen ellos también. Nosotros vamos nombrando 1, 2, 3, van levantando la mano como si fuera el patio del colegio y ya está. Y al final, pues bueno, el que se encuentre con la motivación de lanzar el penalti que lo lance. Sí, para nosotros, bueno, llevamos desde que empezamos a jugar el torneo, dijimos que íbamos a pelear por las dos competiciones, que no íbamos a, como pasa, ¿no?, gestionar las plantillas o si tienes una plantilla larga, pues nosotros vamos a por cada partido, nos da lo mismo que sea Liga o Copa, vamos con la cabeza de que tenemos que ganar, tenemos que competir y tenemos que ser mejor que el rival. Y al final, pues bueno, nos gusta la Copa, creo que se nos está dando bien, estamos teniendo también, pues ya hemos hecho 2 tandas de penaltis favorables a nosotros y así que pues bueno, vamos a seguir compitiendo, vamos a disfrutar ahora de Reyes, que es un bonito regalo para el equipo y ya volveremos al trabajo para Liga. Sí, al final creo que de todos los partidos que llevamos, creo que ha sido el que más gente ha venido y la verdad que bueno, que eso pues también dice mucho, ¿no?, de que el pueblo se abstraiga un poquito, que se ausente un poquito de lo que pasó, que intente disfrutar durante 90 minutos de animar al equipo de su pueblo y que apoyen a los chavales, que es muy importante.